Muy buenos días, que Dios les bendiga. Espero que estén teniendo una hermosa mañana de sábado. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Pero antes quiero invitarlos a escuchar una hermosa alabanza que quizás describa la realidad de cada uno de nosotros antes de conocer la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y este himno dice: vagaba yo en la oscuridad. Amén. Bueno, disculpe que estoy haciendo algunos experimentos aquí a ver cómo podía ponerles la letra de los cánticos que la tienen. Y bueno, pues siempre hay algunos inconvenientes cuando estamos transmitiendo en vivo. Pero le damos gracias a Dios que aquí estamos nuevamente para compartir su palabra. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa alabanza que pues describe la realidad de cada uno de nosotros cuando estábamos en tinieblas, pero ahora estamos caminando a la luz de Dios, y esa es la gran bendición que nosotros tenemos hoy de haber conocido la salvación en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que andábamos en tinieblas, pero hemos sido trasladados de las tinieblas del pecado en que vivíamos a su luz admirable, para que teniendo el conocimiento de Dios ahora en Cristo Jesús, podamos andar en vida nueva. Y de eso es que quiero hablarles en esta mañana un poco acerca de esa vida nueva que nosotros hemos adquirido en Cristo por la gracia y la voluntad de Dios. Esa vida nueva tiene que traducirse en algo. Esa vida nueva tiene que tener evidencias que puedan mostrar al mundo lo que realmente hemos experimentado y la realidad de un Dios vivo que transforma la vida. Voy a tener como base para esta descripción que quiero hacer un poquito nada más de esta nueva vida en Cristo en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 21. Pero no los voy a leer todos porque es un poco largo el pasaje. Simplemente les leo el versículo número 1, donde San Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios, como ofrenda y sacrificio de olor fragante.
Y de ahí comienza, bueno, pues todo lo que encontramos en este maravilloso pasaje de la palabra de Dios y que nos habla acerca de esta relación que nosotros hemos venido a tener con Dios el Padre a través de la fe y el arrepentimiento, la fe en Cristo y el arrepentimiento para con Dios. Esto ha dado lugar a una nueva vida, la vida que hemos recibido de parte de Dios, lo que se conoce como la regeneración en un término teológico. Ahora, lo que nosotros queremos comunicar aquí, hermanos, es bien sencillo, aunque no tengo el tiempo para desglosarlo bien. Pero lo primero que nos llama la atención aquí en cuanto a la nueva vida en Cristo, esta nueva relación que nosotros tenemos ahora con Dios en Cristo, se distingue por una cosa muy especial y muy amada. Y es que ahora esta relación que nosotros tenemos es una relación verdadera. Si antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues definitivamente no teníamos una relación con Dios. Pero muchas personas creían tener una relación con Dios en sus propios términos, ¿no? En su propia filosofía de la vida, en su propio entendimiento de estas cosas. Hay quien tenía fe en Dios, creía en Dios, pero nunca había tenido una verdadera relación con el Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros obtenemos esa vida nueva. Primeramente, ahora somos considerados hijos de Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, que no solamente somos hijos, sino hijos amados. Con razón el apóstol Juan exclama, mirad cuán grande amor nos ha dado Dios, que seamos llamados hijos de Dios. Habría mucho que decir de este término, pero no tengo el tiempo para hablar de esto. Simplemente tenemos que hacer la aclaración de que solamente son hijos de Dios por redención los que han nacido de nuevo en Cristo, los que han adquirido esa nueva vida en Cristo. Ahora pertenecemos no más a nosotros mismos, sino pertenecemos al Padre y debemos ser imitadores de Él como hijos amados. Si nosotros hemos nacido de Dios, pues debemos parecernos a Dios. Debemos tener como nuestro mayor anhelo y meta en nuestra nueva vida en Cristo el ser parecidos a Dios, amados hermanos. Y esta semejanza que nosotros podemos tener con Dios, este parecido que debemos tener por Dios, debe entenderse en el contexto de lo moral, de lo espiritual y sobre todas las cosas en la cualidad del amor en nuestros corazones. Cuando en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es precisamente en esa calidad de amor en nuestros corazones. Debemos ser amorosos como Dios y amar como Dios ama. Ese es el reto en Mateo 5:48. En su perdón, en poder manifestar a través de nuestras actitudes, en la capacidad de perdonar a otros, como ya hablábamos el otro día, de la misma manera en que hemos sido perdonados por Cristo en Dios. De esa misma manera debemos nosotros perdonarnos los unos a los otros, imitando siempre a Dios para parecernos a Él. Y nunca seremos más parecidos a Dios que cuando amamos como Dios ama. Cuando perdonamos como Dios perdona. Cuando damos como Dios nos ha dado a nosotros en Cristo. Esta vida nueva, amados hermanos, se manifiesta también en el esfuerzo que nosotros hacemos en hacernos semejantes a Dios. Quiero decirles que este llamado imperativo que San Pablo hace aquí cuando dice, sed pues imitadores de Dios, en realidad el verbo está en un presente de imperativo.
en el griego dice haceos, pues, semejantes a Dios. Es decir, que hay un involucramiento de nuestra voluntad, de nuestro esfuerzo en hacernos semejantes a Dios, como es el llamado, el reto del Nuevo Testamento, que nosotros podamos ser semejantes a Cristo, pero no es ser por el toque de una varita mágica, aunque reconocemos que el punto inicial de la nueva vida es el arrepentimiento y la fe, y eso ocurre en un instante, pero de ahí para allá el esfuerzo mío en hacerme semejante a Dios, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo ejecutar para hacerme semejante a Dios, tiene que estar presente, y eso corre de nuestra parte. Si nosotros no buscamos a Dios, no lo encontraremos. Si nosotros no meditamos en su palabra y estudiamos su palabra, no conoceremos quién es Dios. Por eso dice el apóstol, haceos semejantes a Dios. Esta nueva vida se caracteriza por una cualidad, y es que esa nueva vida debe ser santa, debe ser en santidad. Si nosotros leemos los versículos del 3 al 10, podremos encontrar estas cosas que les estoy diciendo, pero repito, no lo puedo leer por falta de tiempo. Pero en Cristo, en otras palabras, hay que caminar ahora diferente, hay que andar diferente, hay que conducirse diferente. Y ese nuevo andar, ese nuevo caminar, ese nuevo conducirse, significa en santidad. Hacerlo ahora en conformidad a los mandamientos de Dios, en conformidad a su voluntad. Porque ahora somos hijos amados, y el hijo amado trata de obedecer a su padre. El versículo 3 dice, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es decir, que es todavía más riguroso el Nuevo Testamento cuando nos dice que no solamente no debemos practicar estas cosas, sino que estas cosas no deben ser ni siquiera el motivo de nuestras conversaciones, de nuestras pláticas. Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal para la necesaria edificación de los creyentes. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, hermanos, y cómo hablamos, porque nuestras palabras pesan, y Dios nos pedirá cuenta de nuestras palabras. Nunca olvidemos que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que cuidar de nuestro hablar. Las palabras de Cristo, dice el Nuevo Testamento, en Colosenses 3:16, deben abundar en la vida de los nacidos de nuevo. ¿Qué estamos haciendo nosotros hablando de las cosas que hacen y practican los mundanos? Tenemos que hablar las palabras de Cristo. Recuerden, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice 1 Corintios 15:33. La palabra fornicación que dice aquí el apóstol, que ni siquiera se mencione entre nosotros, es inmoralidad sexual, inmundicia, impureza. Y todavía menciona avaricia, dice, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, la avaricia es una de las cosas que Dios también condena. Y estas cosas no deben estar presentes en nuestras conversaciones. Palabras deshonestas, es decir, indecencias, necedades, es decir, tonterías, hablar por hablar, sin un propósito, sin hablar bobería, a veces hasta esos chistes que hacemos y no hay ninguna cosa importante allí, es hablar tonterías. Si fuera un cubano que hubiera traducido esto, ¿qué usted cree, amado hermano cubano que me escuche? Pues hablar basura, ¿verdad? Y todavía palabras más pesadas. Pero truanerías también, vulgaridades. Dice, porque estas cosas no convienen, dice el apóstol. Es decir, no reportan ningún bien, más bien dañan el curso de nuestra vida en Cristo. Su caminar con Dios se ve afectado, hermanos, por estas conversaciones, por estas palabras que no tienen sentido, estas palabras que ofenden la santidad de Dios. Por eso en el versículo 4 dice, más bien alaben a Dios. Dice,
ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías, inconvenientes, sino antes bien acciones de gracias. Nuestras conversaciones deben estar llenas de alabanzas al Señor, de acciones de gracias al Señor por esa nueva vida que Él nos ha dado. Porque si nos descuidamos, amados hermanos, estas cosas malas que hemos mencionado pueden apartarnos de la bendición de Dios y de nuestra herencia espiritual. Dice el versículo 5, porque tened bien entendido que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Se dirá, bueno, pero es que yo no soy nada de eso, yo estoy en Cristo y he dejado todo eso. Pero es que si está en Cristo, debe haber evidencia de que estamos en Cristo. Y una no evidencia de que no estamos en Cristo, o una evidencia más bien de que no estamos en Cristo, es precisamente el todavía estar hablando y disfrutando de estas cosas, aunque no las practiquemos. Tenemos que entender que de la abundancia del corazón habla la boca, como ya anoté. La nueva vida en Cristo tiene que ser ahora una vida santa, una vida de hijos obedientes, no hijos de rebeldía, no hijos de la rebelión. Los hijos de Dios no deben tener ninguna parte con quienes practican estas cosas, dice el versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Es tremendo lo que está diciendo el apóstol. En cierta manera, si ustedes aún no las practican, pero ustedes hablan de ellas, ustedes de alguna forma celebran o aprueban estas prácticas, entonces ustedes están siendo partícipes de estas prácticas también. No tenemos ninguna parte, hermanos, en estas cosas que pertenecen a la antigua vida, y debemos rechazar con toda la fuerza de nuestro corazón cualquier pensamiento, cualquier palabra, y mucho menos tener comunión con las personas que no temen a Dios. El llamado que el apóstol hace aquí es a resistir, no a dejarnos persuadir o convencer por los huecos argumentos de quienes no temen a Dios. O sea, no tenemos ni siquiera que escucharles. Lo que tenemos que hacer es estar firmes y, como dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Esta nueva vida en Cristo requiere de la luz de Dios. Los versículos 8 y 9 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Alabado sea Dios. Es decir, que la vida nueva es contraria a las tinieblas en las que andábamos. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos caminando a la luz de Dios. Y Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Él es la luz que nos revela sus atributos, que nos revela su voluntad, que nos revela la manera en que nosotros ahora debemos conducirnos en Él, que nos revela el camino para alcanzar la madurez espiritual, el camino para hacernos cada día más semejantes a Cristo. Por eso es que tenemos ahora que tener el dominio propio, la voluntad dispuesta para lograr estos avances en el camino del Señor. Tenemos que ser libres, inteligentes para ejecutar la voluntad de Dios, su santidad, su amor, su justicia, su rectitud, su verdad y su gracia. Tenemos que ir en pos de todo esto. La nueva vida requiere, sin embargo, de un examen, de un escrutinio minucioso que nosotros debemos hacer de todo ante la luz de Dios. Y eso lo encontramos en los versículos del 10 al 14. No vivan, dice ya, según sus criterios en Romanos 12, sino que ustedes ya deben rebelarse en contra de los criterios del tiempo presente y deben cambiar su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir
y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Si no cambia la manera de pensar, si no cambia el corazón, no puede cambiar la manera de vivir. Recuerden el famoso refrán que dice: el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. O sea, si el cambio que hemos experimentado solo se puede apreciar en lo exterior, pero el corazón, la mente, es todavía la misma que teníamos antes. Entonces no ha pasado nada, hermanos. Dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, no compartan la conducta estéril de los que andan en oscuridad. Dice el versículo número 11. Aun cuando estas son obras, es decir, algo de la realidad física, algo que se ejecuta, algo que se hace con las manos, son en sí mismas malas, por ser estériles en cuanto a la gloria de Dios, en cuanto al provecho al prójimo, en cuanto a alguna genuina satisfacción de las necesidades espirituales de la persona que las llevan a cabo. Es decir, a veces decimos: pero es que no hay nada malo en esto, no hay nada malo en esto otro. Pero la pregunta que debemos hacernos no es esa necesariamente, sino preguntarnos: ¿pero hay algo bueno? O sea, si no hay algo bueno, algo que colabore, que contribuya para nuestra formación en Cristo, para satisfacer nuestras necesidades espirituales, entonces ¿para qué? Es una pérdida de tiempo. Por eso ni siquiera participen en ellas. No ir a cierto lugar, a cierta festividad, a cierta... que podemos decir: bueno, pues no hay nada malo, pero ¿hay algo bueno? Pues entonces no perdamos el tiempo, aprovechemos bien el tiempo, dice la Escritura. No, redimamos bien el tiempo en aquellas cosas que reporten beneficio espiritual para nosotros. Dice: más bien reprenderlas. Dios nos permite en su luz poder ver las tinieblas, aún en lo que aparentemente es luz, pero con el objetivo de reprenderlas, sacar a la luz. O sea, el reprender no es ir allí y echarle un discurso a la persona, una reprimenda necesariamente, ¿verdad? Es sacar a la luz, porque solo la luz pone al descubierto las tinieblas, aun cuando parezcan luz. Recuerden que Jesús dio una advertencia muy tremenda a sus discípulos: y mirad que la luz que ustedes tienen no sea tinieblas. O sea, que nos dice, no en balde la Escritura, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Es decir, que hay algunas cosas que parecen ser muy buenas, pero en realidad no son buenas. Son una trampa, es una artimaña de Satanás para atraparnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que, en la luz de Dios, discernir las tinieblas, que se va a ser la última característica de la nueva vida en Cristo. Esta nueva vida en Cristo, esta nueva relación requiere de discernimiento espiritual. Ese discernimiento espiritual, aquí en este pasaje lo podemos apreciar en los últimos versículos del 15 al 20. Aquí la palabra dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes o necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y todos los versículos que siguen, si usted tiene su Biblia, pues lo puede leer y buscar. Aquí el tener la capacidad de discernir es poder tener la capacidad de distinguir, hermanos, la habilidad de distinguir lo real de lo aparente y la verdad de la mentira. Si no estamos andando en la nueva vida, teniendo comunión con Dios, entonces no podremos tener la capacidad de discernir, de poder hacer la diferencia entre una cosa y otra, lo que es verdadero y lo que no lo es, lo que es verdad y lo que es mentira. Y entonces corremos el riesgo de como niños inmaduros, caer en la trampa del enemigo, movidos de cualquier viento de doctrina, para allá y para acá,
porque no hay fundamento, no hay raíces, no hay una experiencia que se ha cultivado, que se ha mantenido con el Señor. El cristiano que anda en la voluntad de Dios, en novedad de vida, es un cristiano que aprende a discernir, a entender las cosas espiritualmente. No es alguien que se encierra en sus conceptos, no es alguien que está oyendo al último que habla, no es el que sigue el último libro que lee, es alguien que conoce la Biblia y puede discernir espiritualmente las cosas cuando son de Dios y cuando no lo son. Se necesita este discernimiento respecto a las personas. Hermanos, a veces ni siquiera podemos reconocer cuando una persona es verdadera o no. Es un falsante o es un verdadero cristiano. Es un verdadero predicador o es un charlatán. Como no tenemos discernimiento, pues cualquiera, como dice el dicho, nos vende gato por liebre. Ah, no, cuidado, ese hombre es el ungido de Jehová. Ese es el apóstol fulano, mangano, y lo que dice es ley. No, hermanos, tenemos que aprender a discernir en esta nueva vida quién es quién dice la verdad y quién dice la mentira, y quién nos ofrece una verdad a medias. Para eso hay que conocer las Escrituras, hay que estar en humildad, porque este asunto no se trata de ofender al que está enseñando una mala doctrina. Recuerden, la persona siempre es la criatura de Dios, hecha a su imagen y semejanza, y no tenemos autoridad bíblica para ofender a estas personas. Ahora, los calificativos que la Biblia usa, los podemos usar en su momento, en su contexto, con respeto a la persona. Ahora, eso no quiere decir en ninguna manera que nosotros abracemos su falsa enseñanza y que nosotros no digamos nada para refutarla, porque esa es también nuestra responsabilidad en esta nueva vida. Tenemos que desenmascarar a la persona que no está predicando la verdad, porque está siendo un instrumento de Satanás. Y hay que hablarlo, hay que decirlo, sin pretensión alguna, porque no tenemos nosotros el monopolio de la verdad. No tenemos nosotros la capacidad de decir somos la única iglesia o somos los... No, porque ahí estaríamos también en el camino equivocado. Pero hay que discernir a las personas, hay que discernir las doctrinas, hay que discernir las impresiones y situaciones específicas que puedan venir a nuestra vida. El don de discernimiento de espíritu mencionado ahí en Corintios, necesariamente los espíritus aquí no tienen que ser en espíritus como tal, ¿verdad? No son demonios específicos ni nada de eso. Espíritus puede referirse a diferentes disposiciones de ánimo o atmósfera, a influencias sobrenaturales, evidentemente, o quizás a ambas cosas. Pero el cristiano, que aun cuando no posea este don, debe tener la capacidad espiritual de discernir estas situaciones. Es entendible que de una manera como en ningún otro contexto este don se manifestó en el comienzo de la iglesia. Vemos a Pedro allí operando, como ya vimos el caso de Pedro con Simón el mago. Y es un poco peligroso que alguien pretenda tener ese don de una manera permanente hoy, porque ahí se hacen entonces también los que son capaces de discernir cualquier situación, sobrenaturalmente hablando, y puede ser algo peligroso. Sin embargo, sí es necesario que tengamos la suficiente comunión con Dios para poder percibir aquellas cosas que no son de Él. Lo que se destaca aquí es sencillamente, amados hermanos, que el creyente en todas las iglesias, como fue el propósito del apóstol Pablo, pudieran discernir, entender, conocer muy bien que los días son malos.
esos días que ellos estaban viviendo. Dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sobre todo, esa es lo que él está comunicando aquí. Sean capaces de entender los tiempos que están viviendo, porque no son tiempos buenos, son tiempos malos, son tiempos que tienen el potencial de apartarlos de Dios, de separarlos de Dios, por cuanto ese es el propósito del enemigo. Entonces, si los días son malos, hay que aprovechar el tiempo en lo bueno para contrarrestar, para fortalecernos en el Señor y poder resistir el día malo. Por eso dice, miren con diligencia cómo andéis. O sea, no así con flojera. La diligencia es algo que se ejecuta, es una actitud de ejecutar las cosas pronto, de estar listos a hacer algo para la gloria de Dios, ser diligentes en el estudio de la Biblia, en la búsqueda de Dios. Cuiden su comportamiento, en otras palabras. Solo hay dos formas de comportarse o de andar, según la Biblia, ¿verdad? O como necios o como sabios. Y dice que los sabios ponen atención a los días que están viviendo y conocen los tiempos y las sazones. A veces hay cristianos que no se preocupan de esto y no importa, no pasa, no saben lo que el tiempo que se vive, no sabe discernir a la luz de la palabra de Dios, no pueden ver el cumplimiento de las profecías. Bueno, no podemos vivir así, porque entonces no estaríamos siendo sabios. Tenemos que conocer los tiempos y las sazones para prepararnos, para estar viviendo la vida que a Dios le agrada. Por otra parte, hay quien se preocupa tanto, pero sin conocimiento bíblico, y entonces se estresa y se... Miren, hermanos, no es el ánimo de criticar a nadie, pero decimos, el error hay que refutarlo. Hoy es 3 de octubre, perdón. Y alguien ya había dicho que el primero o segundo de octubre, o sea, el 1 o el 2 de octubre, se efectuaría el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, para los que esperan eso, yo no comparto esa doctrina de la manera que esas personas la ponen, pero ahí está. A no ser que yo esté hablando aquí solo, me quedé y no hay nadie más escuchándome de los fieles cristianos, ¿verdad? Tenemos que tener discernimiento para no estar tampoco cayendo en esa ansiedad y en ese nerviosismo porque fue el profeta fulano y la profeta mengana. Hermanos, estudiemos nuestra Biblia y tendremos paz. Sabemos lo que va a venir, pero el tiempo solo lo va a dar el Señor. Y a través de la observación de las cosas que están pasando a la luz de la palabra, podemos tener una idea de lo que va a suceder. Pero ya dejemos de escuchar a ese tipo de gente charlatana y mentirosa, gente que está buscando protagonismo de alguna manera. No digo que haya gente, que no haya gente sincera entre ellos. No estoy diciendo eso, porque alguien puede estar sinceramente equivocado. Pero aquí la idea es que los sabios se cuidan de cualquier actividad que los pueda conducir al desenfreno. Dice el versículo 18, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay libertinaje, antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, andar discerniendo los tiempos y ser sabios es no estar tampoco enredados en cualquier tipo de actividad que nos pueda conducir al desenfreno o a nublar, a oscurecer, a perturbar de alguna manera nuestra vida espiritual. Estar llenos del Espíritu Santo tiene que ver con eso. Y nosotros debemos ocuparnos en esas cosas, en esas actividades que son legítimamente aprobadas por Dios y que enriquecen la vida espiritual. Pero si me va a poner medio tonto, medio en las nubes, como a algunos les gusta estar, pues eso no es algo que sea bueno, que sea sabio. Los necios actúan bajo el impulso de la carne y no miden las consecuencias. Pero el sabio
que está en Cristo no puede operar de la misma manera. Los sabios buscan la comunión con Dios, con los santos, versículo 19. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmoniando al Señor en vuestros corazones. O sea, una de las actividades de los sabios es buscar la comunión con los hermanos, es buscar las alabanzas en el cuerpo de Cristo. O sea, el sabio no permanece separado de la comunión. Hermanos, ya es tiempo de regresar al templo para adorar a Dios juntos. No se dejen engañar. Ya el peligro ha pasado, tenemos la oportunidad de hacerlo con prudencia, respetando las leyes. No desaproveche esta oportunidad. Como sabio, arrímese nuevamente a la comunión de los santos para cantar al Señor. Esto yo lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Cuidado. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Reconocemos las situaciones que estamos viviendo hoy, pero ya cuando podemos y debemos hacerlo, debemos proceder a la comunión con los santos, a estar envueltos en esas alabanzas a Dios como cuerpo de Cristo. Tenemos finalmente, amados hermanos, siguiendo este argumento de ser sabios, son los que ponen en ejercicio el sentido común en oración. Oh, hermanos, esto es un tema para desarrollarlo aparte, pero es una barbaridad escuchar a veces las oraciones de algunos que aparentemente no saben orar, no siguen las direcciones del Señor para orar y movidos por sus sentimientos dicen cualquier cosa que se les ocurra. Y lo peor es que hay un montón de gente que dice amén detrás, ¿verdad? Estas personas no oran como Jesús les enseñó a orar y están haciendo declaraciones y están sosteniendo criterios y cosas que son nacidas en su propio corazón. Y ahí hay un montón de ellos, incluso de estos falsos maestros. Tenemos que aprender en oración, poner en función el conocimiento de la palabra de Dios que nosotros tenemos. El conocimiento de Dios. Si algo le agrada a Dios, es que citemos su palabra en oración, pero en el contexto adecuado. No es que yo vaya ahora a la Torre de las Américas y diga, Señor, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Efesios 4:13, y hasta canto el corito y todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después le digo, Señor, como esa es tu promesa, me voy a lanzar de aquí de la Torre de las Américas o de cualquier lugar donde usted se lance, porque Dios me va a hacer volar. Porque yo lo creo, yo lo declaro y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas serán sus últimas palabras, hermanos. Porque está sacando de contexto la palabra de Dios, porque está tentando a Dios. Seamos cuidadosos en nuestras oraciones, pensemos nuestras oraciones, dejemos que el Espíritu fluya, sí, porque lo va a hacer, pero vamos a orar correctamente, amados hermanos, por medio del Espíritu Santo. Somos nosotros llamados al discernimiento en todo. El discernimiento no solo de los espíritus, sino de lo mejor. Y con esto termino, dice el versículo 10. Filipenses 1:10, perdón. Que es un pasaje en cierta manera paralelo. Escuche bien esto, porque esto, hermanos, es bien importante. Les voy a leer desde el 9. Precisamente esto es una oración que está haciendo el apóstol. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento perfecto y en todo discernimiento. Interesante oración, ¿verdad? Qué oración más hermosa. No sé si la ha practicado alguna vez, pero léase Filipenses capítulo 1 y mire qué oración esta. Pablo pide que el amor abunde más y más, llamados a crecer en el amor.
y en el conocimiento. No, el conocimiento no es importante. La Biblia nos dice que debemos conocer de Dios y a Dios. Dice, para que sepáis aquilatar o poner en equilibrio las cosas más importantes, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Alabado sea el Señor. ¿En qué consiste entonces aquí este discernimiento? ¿Es solamente para decir esto es de Dios o esto es del diablo? No. Es que tenemos que aprender a discernir las cosas que son más importantes de las que son menos importantes. Y eso nos va a dar muy buenos resultados, hermanos. Hay que aprender a discernir lo que es más importante y lo que es menos importante, para que no estemos dando toda nuestra energía, nuestro tiempo, a aquellas cosas que son secundarias, sino que atendamos las prioridades. Ubíquese en Dios y en su palabra y descubrirá las prioridades. Puede ser que estemos dando más atención y fuerza a cosas que no son prioritarias en nuestra vida, hermanos. Y bueno, ahí tengo la tentación de ponerme a predicar y decirles unas cuantas verdades. Pero tenemos que dar prioridad a lo que Dios da prioridad. Y bueno, no voy a ceder a la tentación, porque no tengo el tiempo. Pero bueno, amados, quienes no pueden distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es, entre lo esencial y lo que es una mera opinión, tenderán a preocuparse por asuntos de menor importancia y provocarán divisiones innecesarias entre el pueblo de Dios. Y a veces hasta la propia familia resulta dañada. Concluyo, hermanos, diciéndole que aquí el apóstol Pablo argumenta que estos creyentes antes eran tinieblas y andaban en tinieblas, pero ahora que están en la luz de Dios y que consecuentemente ellos deben ahora conducirse como hijos de Dios, deben hacerlo como luminares en el mundo, ya tiene que ser diferente. Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos dice con claridad que nuestra luz debe alumbrar, pero debe alumbrar de tal manera que los hombres la vean y vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios nos bendiga y que siempre nos mantengamos en esta nueva vida haciendo lo que es agradable al Señor. Efesios 4:10 o 5:10 dice comprobando lo que es agradable al Señor. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta mañana preciosa por la oportunidad de compartir tu palabra. Y rogamos que tú la hagas de bendición a todos los que escuchen, Señor. Acuérdate, Padre Santo, de las necesidades de tu pueblo. Sé con nuestros hermanos que están enfermos y extiende tu mano poderosa para sanarles. Sé con los que están apocapados en su ánimo, en su espíritu, y dale nuevas fuerzas y esperanza para seguir batallando, Señor, en la fe y obtener la victoria, Señor, en sus vidas. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que consueles a aquellos que han perdido a sus seres amados, Señor, en todo este tiempo, producto de esta enfermedad o de cualquier otra razón. Señor, consuélales. Pedimos especialmente por las familias, Señor, de nuestro pastor amado Guadalupe Moreno y nuestro querido doctor Rodríguez. Señor, consuela y fortalece a estas hermanas, sus viudas, de una manera muy especial, Señor. Sabemos, Padre, que su corazón debe estar bien entristecido, a pesar de la esperanza que hay en ellas, pero son años, muchos años caminando juntos y sirviéndote juntos. Y ahora, Señor, esta separación duele. Por eso te pido que tú les bendigas y les consueles. Tú lo sabes, Señor, porque como dijéramos el otro día, a ti también te duele la muerte de tus santos. Oh Padre bendito,
fortalece sus corazones. Sé con los hermanos, Señor, que están viajando, nuestro hermano Emanuel y Mari, a México. Cuídales, guárdales, regrésales con bien, Señor. Y ponemos en tus manos el servicio de mañana, para que una vez más hables a nuestros corazones, nos consueles y fortalezcas. Bendice a cada familia de la iglesia, Señor. Padre Santo, cada matrimonio, fortalécelos y ayúdales a que anden de esta manera, Señor, como hemos explicado en esta mañana, aprovechando bien el tiempo, porque los días son y se pondrán más malos, pero eso va a ser sinónimo de que el día final se acerca, cuando tú envíes a Jesucristo de nuevo a este mundo y sus pies sean puestos sobre el monte de los olivos, Señor. Oh Padre Santo, permítenos ver ese gran día y que cuando esto ocurra estemos caminando en la luz tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por escuchar. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día. Y bueno, pues ya sabe, espero que si se está congregando, pues mañana lo haga como de costumbre y que tenga un domingo maravilloso. Estaremos predicando, si Dios así lo permite, nuevamente en el día de mañana. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén.